Hola, amado en Cristo. Es un privilegio poder saludarte. Quisiera poder estrechar tu mano y decirte Dios te bendiga. Pero sabemos que por este momento, por esta circunstancia que estamos viviendo, no nos es posible. Quiero rogarte, quiero que puedas también entender conmigo que cuán importante es podernos reunir en la casa de Dios, porque Dios allí envía bendición y vida eterna, y Dios se agrada que nosotros le busquemos como hijos suyos en su casa. El no reunirnos nos debe hacer entender a cada uno de nosotros que es vital el reunirnos, aprender a reunirnos y no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Deseo que la paz de Dios, deseo que el amor de Dios, deseo que Dios sea bendiciendo en esta hora tu vida. Pero antes de continuar quisiera poder orar contigo. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias porque tú me permites poder compartir esta tu palabra. Dios, utiliza mi vida porque yo te necesito. Porque si tú no das el toque necesario para que esto sea, no va a haber bendición. No necesitamos una palabra de alguien, Señor, sino solamente de ti. Bendice nuestro corazón y permite que tu nombre sea levantado. Con todo mi corazón te lo suplico y te lo ruego en Cristo Jesús, Señor. Amén. Rendirse o luchar es el título de esta prédica. Rendirse o luchar es el deseo que a veces surge en nuestro corazón y que surge como pregunta: ¿he de seguir o he de claudicar? Pero yo te pido en el nombre de Jesús que no claudiques, que tu corazón no mengue a buscar la presencia de Dios, sino que busque al gran yo soy, porque Él tiene palabra de vida eterna, Él tiene planes de bien para tu corazón. Quiero así pues rogarte que abras tu Biblia en el libro de Proverbios capítulo 19 versículo 21, a donde dice la palabra de Dios. Dice: muchos son los planes del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Si tú quieres permanecer en esta vida, sea cual sea tu condición, si tú quieres permanecer en un matrimonio estable, si tú quieres permanecer como hombre de Dios, como mujer de Dios, como ministerio, como lo que sea, tenemos que permanecer en la presencia de Dios. Quiero poderte narrar una historia que encontré y que quisiera utilizarla como preámbulo a esta misma predicación. Esta ilustración dice lo siguiente: sin mis hijos, mi casa estaría limpia, mi billetera llena, pero ¿sabes qué? Mi corazón estaría totalmente vacío. Necesitamos siempre del consejo sabio de Dios para tener esa familia que tanto deseamos tú y yo. Y la ilustración continúa diciendo: voy a irme a la montaña, gritó el pequeño Ricardo de 5 años. Muy bien, ¿eso es lo que quieres? Adelante, le respondió su madre abriendo la puerta y acompañándola hasta el pórtico. Un manto de silencio cayó sobre él. Hacía rato que ya no había sol y la oscuridad de la noche cubría el paisaje. Por el resplandor de las estrellas apenas veía la forma de la montaña en la distancia. En plena oscuridad el niño escuchó el movimiento de un animal entre las plantas y el aleteo de un ave en el cielo oscuro. De pronto, el corazoncito del pequeño del niño latía con más rapidez y se le había acelerado la respiración. Ir a la montaña parece que no sería una idea buena. Se sentó en el pórtico abrazándose las rodillas contra su pecho, mientras una lágrima le rodaba por la mejilla al tratar de controlar el miedo. ¿Qué voy a hacer?, decía. Pero desde la cocina escuchó que su padre le decía: Ricardo, ¿quieres venir a cenar con nosotros? A veces cuando estamos enojados con nosotros mismos, con los demás y con las circunstancias o hasta con Dios, queremos irnos. ¿Y sabes qué? Podemos ser como Ricardo, querer ir al contrario del placer de la voluntad de Dios. Y el Padre decirnos a nuestro corazón: ¿quieres venir a cenar conmigo? He aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Yo no sé cuál sea tu necesidad, amado, pero sé que Dios tiene para toda tu necesidad, cual sea el tipo, en toda circunstancia, en toda situación, Dios tiene una respuesta segura a ti. Nos enojamos y amenazamos. Nos sentamos en el pórtico y lloriqueamos aún así. Papá, nuestro Padre Celestial espera pacientemente y nos llama a cada uno de nosotros para reunirnos con el resto de la familia, con el resto de la iglesia, con el resto de los suyos. El amor ahuyenta los temores y sana las heridas. El amor del Padre ahuyenta a cada uno de tus temores que puedas tener en tu corazón, pero también te promete sanar tus heridas. Porque Él va a dejar las 99 para ir por esa que está fuera del camino. La palabra de Dios en Lucas capítulo 2 versículo 40 dice: mi hijo crecerá y se fortalecerá en tu presencia, progresará en sabiduría y tu favor lo acompañará todos los días de su vida. Quiero decirte, amado, que el que tú y yo podamos estar en la presencia de Dios, el habitar junto a Él, ¿sabes qué nos va a traer de beneficio? 1 es crecer, 2 fortalecernos, 3 disfrutar de su presencia, también tener de su sabiduría, de su compañía. Por eso todo aquel que quiera edificar una vida, todo aquel que quiere edificar un matrimonio, todo aquel que quiere edificar una familia necesita la sabiduría de Dios. Mi hijo crecerá y se fortalecerá en tu presencia. Si nosotros nos vamos a fortalecer siempre y cuando caminemos con Dios todos los días. No podemos dejar de congregarnos, amados. No podemos dejar de leer su palabra. No podemos de orar, porque esto cada día que tú y yo no lo hagamos cada día, hace que nuestras vidas espirituales se sequen. Y en lugar de ser árboles frondosos, ¿sabes cómo va a estar? Nuestras vidas están secas, están muriendo, porque no tomamos del agua viva. La palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios delante de Él y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta primera parte dice: no se inquieten por nada. Qué tan vital y qué tan importante es que no nos inquietemos por lo que puede venir a nuestras vidas. No se inquieten. Tal vez sea la carencia de dinero, tal vez la carencia de trabajo, tal vez la carencia de un amor que esperamos y que no viene, pero quiero decirte que todo esto Dios lo provee. El hombre tiene pensamientos, pero Dios tiene pensamientos de bien para darnos a cada uno, según lo que cada uno necesitamos, pero conforme al propósito de Dios. Esto es bueno. No se inquieten vuestros corazones, por nada, dice, por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presente sus peticiones a Dios y denle gracias. Gracias porque no tengo, gracias porque estoy en esta situación, gracias Padre porque alzo mis ojos y sé que tú estás conmigo, gracias Dios porque permaneces fiel. Aunque el hombre ha abandonado mi vida y su palabra no está presente, tú sigues siendo fiel. ¿Sabes, amado, a dónde se llena el corazón de gozo, de lealtad, de amor y de compasión? ¿Sabes que cuando venimos a Él con un corazón humilde y arrepentido verdaderamente, Dios nos quita esas cargas de insatisfacción, de derrota, así como de tristeza? ¿Y sabes a dónde surge esto? Solamente en su presencia. ¿Dónde se apagan esas desesperanzas, esas ansiedades y turbulencias que se agitan en nuestra mente? Solo en su presencia. El estar en su presencia garantiza que tú y yo podamos seguir adelante. Garantiza que aquel vehículo que no tiene gasolina y que apenas va llegando y apenas llega a esa gasolinera y que le ponen, le expenden esa gasolina, llena su tanque, pero cuando tú y yo llegamos a la presencia de Dios, vuelve a henchirnos, a darnos las fuerzas, vuelve a darnos la dirección, redireccionar nuestras vidas para seguir adelante. Un corazón insatisfecho
Escucha esto. Un corazón insatisfecho es la muestra de que no ha tenido o no ha querido ser regado por el amor de Dios. Si tú estás insatisfecho, es porque no estás teniendo una relación correcta con Dios. Si tu vida ha tenido tropiezos o situaciones que no han sido agradables, es porque no estamos caminando correctamente con Dios. Por lo tanto, en su presencia se puede crecer, en su presencia se puede fortalecer, en su presencia solamente se puede progresar, en su presencia. Nuestras insatisfacciones, nuestras ansiedades y temores se cocinan o se gestan en mentes desocupadas por la carencia, por la ausencia de la palabra poderosa de Dios. Me acuerdo cuando un profeta, un siervo de Dios estaba y él estaba en esa silla y dice la palabra de Dios, decía, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Un hombre que era responsable de velar por su pueblo no lo estaba haciendo, y sin en cambio había un pequeño hombre que tenía poca edad y que Dios ya tenía un plan para ese pequeño llamado Samuel, y que este hombre de días solamente estaba dejando pasar las circunstancias y no estaba tomando el liderazgo que Dios le demandaba para su vida. Cuando escasea la palabra de Dios en la vida del hombre, la visión, el deseo, el propósito de Dios en esa vida y en el pueblo escasean. Es imperativo que tú y yo abunde por el lado contrario, abunde esta palabra, porque no nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto. Cuando nosotros no vamos a la presencia de Dios, cuando nosotros no nos llenamos de esa hermosa bendición de su palabra en nuestros corazones, cuando no nos comunicamos con Él, es aquí cuando Satanás empieza a hacer sus maquinaciones perversas para deshacer toda obra de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Indudablemente en su presencia, dice la palabra de Dios en el Salmo 16, versículo 11, hay plenitud de gozo. En el Salmo 30, versículo 11, el lamento, dice, se convertirá en baile. En el Salmo 19, versículo 7 al 8, cuando empieza a aumentar la palabra de Dios, mi alma se convierte, el sabio se hace sencillo, el corazón se alegra y además se empieza a alumbrar los ojos en su presencia. Cuando mi vida está expuesta a su presencia, lo seco, lo árido, lo solitario desaparecen, y entonces nos convertimos en árboles y plantíos de Jehová, como dice la palabra de Dios en Isaías 61, versículo 3. Esta frase, árboles de justicia, es parecida a una frase, pilares de la iglesia, implicando fuerza y estabilidad. Ni un árbol ni un pilar parecen estar más firmes que estos. El tiempo podrá pasar y cuando tú voltees a mirarlos, siempre estarán en ese mismo lugar, ese mismo árbol, ese mismo pilar, porque tienen la fuerza, tienen la estabilidad para seguir haciendo para lo que fueron construidos. Tú y yo fuimos construidos para permanecer firmes, para mostrar la gloria de Dios, pero cuando no nos alimentamos, ese árbol ya no tiene la vitalidad y ese pilar ya no empieza a tener las fuerzas y empieza a declinar, y lo que debería sostener ya no lo sostiene, y ese árbol, en lugar de estar verde, ¿sabes cómo se convierte en un árbol? Totalmente seco. Los pilares están de pie día tras día, aguantando el peso del tiempo. Ese tipo de estabilidad nos da la tranquilidad, nos sentimos seguros en su presencia, porque Él nos da la fuerza, Él nos da la estabilidad. Como dice su palabra, Él me hace crecer, Él me hace fortalecer. En el Salmo 1, versículo 2 al 3 dice, sino en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Este hombre había decidido buscar a Dios no solamente en un tiempo, en un día, sino que de día y de noche. Había propuesto en su corazón buscar
tener un encuentro con el gran yo soy. Y al tener un encuentro con el gran yo soy, hacía que su vida empezara a resplandecer. Y entonces entendía que mejor es estar un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Entendía que en su presencia había vigor, había fuerzas, había deleite, había ánimo para seguir adelante. Una cosa he pedido a Jehová, y esta buscaré, que todos los días de mi vida yo esté en la casa de Jehová para contemplar su hermosura y su santidad. Cuando yo decido, entonces mi corazón está pleno, está contento, está satisfecho, y pase lo que pase a mi alrededor, podrá ciertamente lastimarme, pero no voy a responder de otra manera más que de la manera que Dios quiere, con fe, con esperanza, con amor, con bendición para los demás, esperando en el invisible, haciendo que lo imposible se haga una realidad en mi vida. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué tan importante es que tú y yo aprendamos a crecer, porque si aprendemos a crecer en el Señor, el reflejo será el amor los unos para con los otros. No hablaremos del uno ni del otro, solamente hablaremos del amor de Dios para con los demás, y toda palabra que no es correcta no saldrá de nuestra boca, sino la necesaria para la edificación de todo aquel que nos oye. 2 características de esos árboles es que no caen, y todo lo que hace esa gente que busca la presencia de Dios, Dios lo prospera. Esos árboles podrán pasar esas 4 estaciones de cada año: primavera, verano, otoño, invierno, pero ¿sabes qué? Lo que estará pasando es que si permanece en la fuerza, en el vigor de Dios, podrá resistir esa sequedad de ese otoño, pero también esa crueldad de ese invierno que pudiese venir a su vida, mostrando así su belleza después de haber esperado en Cristo Jesús. En el libro de Juan capítulo 5 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Es importante. Fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es importante que tú y yo mostremos esto, porque si no lo estamos mostrando es porque no estamos permaneciendo en Él. Si tú y yo no lo estamos mostrando, esto no está formándose en nosotros, porque no estamos teniendo una relación permanente y real con Él. Dice que estos árboles son árboles de justicia, es decir, gente que no solamente es fuerte y bella, sino que es justa, y no por ellos mismos, sino que es por Cristo. La palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, tenemos paz para con Dios por medio de esa fe en Cristo Jesús. Árboles de justicia, plantío de Jehová, un pilar de comportamientos que se yergue ante la desesperanza, ante la duda, ante la incredulidad y la falta de santidad. Se levanta gente que vive de acuerdo no ahora con sus deseos ni sus placeres, sino ahora con las leyes y la voluntad de Dios en su corazón. El Salmo 19 versículo 11 dice: tu siervo es además amonestado, con ellos en guardarlos hay gran galardón. ¿Cuántas veces hemos sido amonestados por la palabra de Dios para que tú y yo guardemos su palabra? En guardarlos Dios nos va a bendecir, en guardarlos Dios nos va a cuidar, en guardarlos Dios nos va a prosperar, en guardarlos va a levantar una familia poderosa en ti y en mí. Qué lindo es recrearse en la palabra de Dios, qué lindo es sentir el fuego de Dios en nuestros corazones, pero es más hermoso estar dispuestos a hacerlo y ser valientes
y ser sobre todas las cosas determinantes. Josué lo manifestó en el libro de Josué capítulo 24 versículo 15, a donde dice: y si mal os parece servir a Jehová, y escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses o a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, decía este hombre. Un jardín bonito, un jardín bello, refleja también la gloria de quien lo trabaja, el jardinero, pero también un pueblo que busca a Dios va a reflejar la hermosura del gran yo soy. Si tú estás siendo tierra deseable, si tú estás siendo bello en tu interior y estás mostrando la justicia de Dios, es que estás siendo plantío de Jehová para la honra y gloria de su nombre. Pero si no estamos mostrando esa belleza del Altísimo, es que tú no estás teniendo una relación de prioritaria con Dios, sino pura. Ha sido nada más palabra tuya y no voluntad ni deseo firme en tu corazón por buscar la presencia de Dios. El libro de Efesios capítulo 1 versículo 4 al 8, así como versículo 12, dice lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Es el propósito del Altísimo, que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Nos escogió para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Versículo 6, para alabanza de su gloria. Santos, sin mancha delante de Él, para ser hijos y para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Santos sin mancha. Piensa esto siempre, que hay alguna circunstancia que pudiera ser peligrosa para tu vida. Te escogió para que seas santo, para que fuésemos sin mancha, para que fuésemos sus hijos y para hacer alabanza de su gloria. Así sea en ti y en mí. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Sea esto una realidad en ti y en mí, y no solamente un deseo. Y se cumple el propósito de Dios en tu vida y en la mía. A veces las circunstancias de la vida pueden hacer que actuemos como ese pequeño niño. Voy a irme. O como ese hijo pródigo que le dijo: Padre, dame todo lo que me pertenece porque me voy. Dios ya no quiere gente que se deje llevar por sus impulsos, por sus emociones, por sus caprichos, por sus deseos. Dios no desea ese tipo de gente que seamos así. Él quiere que aprendamos a madurar y que todas nuestras cargas podamos llevar a Cristo, y que todo deseo sea llevado al deseo de Él solamente, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Él solamente. Es decir, ante la agresión aprendamos a responder con serenidad. Ante la zozobra aprendamos a responder con esperanza. Ante la desesperación, con fe. Ante la tentación, con santidad. Pero también te diría con determinación. Y ante la falta de perdón que alguien no te quiera dar, tú des perdón. Dios siempre permite circunstancias para favorecer nuestra fe, para que ésta crezca. Nuestra fe crece en los momentos de la lucha y de prueba. Y si en estos momentos estás viviendo por esta situación que estamos viviendo en general a nivel mundial, tu fe está siendo tambaleada, todas las cosas nos sirven para bien, para que
para que esta fe crezca, para que esta fe se robustezca, para que esta fe sea solidificada a través de Cristo Jesús. Mi hijo crecerá y se fortalecerá en tu presencia. Mi hijo, yo creceré y me fortaleceré en su presencia. Progresaré en su sabiduría y su favor me acompañará todos los días de mi vida. Yo estoy parafraseando Lucas 2:40. Isaías capítulo 61 versículo 4. Edificarán los desiertos antiguos y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades asoladas, los asolamientos de muchas generaciones. Antes y cuando no parecía existir esperanza alguna para Israel, el profeta dijo en Isaías 13, del 19 al 20. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a la que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Isaías 61, versículo 1 y 4. Volviendo a recalcar el primer versículo que les leí. Se reconstruirán las viejas ruinas, se levantarán los edificios destruidos hace mucho y se repararán las ciudades en ruinas. Mientras que la Babilonia se encontraba en su poder, los babilónicos destruyeron a Jerusalén, arrasaron la ciudad de Jerusalén. Su intención era eliminar la posibilidad de que la ciudad se volviera a construir. Pero ahora el siervo, el Mesías, Jesucristo, promete que Israel reconstruirá Jerusalén, la restaurará, le dará vida de nuevo. La ciudad muerta vivirá de nuevo. Esa es la promesa del gran yo soy. Y yo no sé cómo esté tu vida, pero yo quiero decirte que si tus muros de tu vida han sido rotos y asalteados y fueron prendidos por el enemigo y le creíste sus mentiras y esto ha sido en una situación de deshonor, de descuido, de quebranto, de ruina para tu vida, quiero decirte hoy en el nombre de Jesús que tú tienes promesa del gran yo soy. Si tú tan solo le creyeras, si tú tan solo pudieras doblar tu corazón y decirle: Dios, yo te necesito, me arrepiento de mi pecado y te ruego, Dios, me perdones, pero también te pido tu ayuda y levántame. Cree en el Señor Jesucristo y créeme que si tú haces esto verdaderamente, tus muros, aunque hayan sido prendidos de tu vida y destruidos, tú te vas a volver a levantar. Tu familia va a ser de nuevamente levantada. Solamente créele, solamente esfuérzate, solamente sé un árbol de justicia pegado a aguas de corriente, para que tu hoja no cae, para que todo lo que hagas sea prosperado, para que sea reconstruido, para que seas fortalecido, para que seas animado, para que seas levantado, amado. Isaías 28, versículo 16 dice: por tanto así dice el Señor Dios, he aquí, pongo el fundamento en Sión, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado, no será desorientado. Otra versión, Dios habla hoy. Por eso el Señor dice: voy a poner en Sión una piedra escogida y muy valiosa, que será la piedra principal y servirá de fundamento. El que tenga confianza podrá estar tranquilo. Amado, hay dos maneras de seguir esta vida: a la de Dios o a la tuya. Pero quiero decirte que la tuya solamente habrá más tristeza. A la de Dios promete levantarte. A la de Dios promete fortalecerte, recompensarte, darte nuevas fuerzas. A la tuya solamente seguirá la tristeza, la desolación y la sequedad. Pero si tú ves al gran yo soy, tú levantarás las alas como las águilas, correrás y no te cansarás.
Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27 dice así: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, asolaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y asolaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Yo no sé qué es lo que desea tu corazón, si el volverte a levantarte o la destrucción total. Con Cristo tienes bendición, sin Cristo solamente hay pérdida. Sin Cristo solamente hay destrucción. Quiero invitarte a que tú vengas a Cristo. Quiero rogarte y decirte que dobles tu corazón allí a donde quiera que estás, y que no permitas que la desesperanza, la perturbación, no permitas que la zozobra de aquella situación, de aun cuando viniese el enemigo a quererte, a hablarte y decirte: no es cierto, no le creas, tú eres un pecador, no le creas. Ve y ponte a cuentas con Dios y pídele perdón y está a cuentas con Él, porque si tus pecados fuesen como el rojo carmesí, puedan ser como blanca lana. Amado del Señor, Dios te ama, no te alejes, no seas ese hijo que se aleja, no seas como ese niño. Regresa a los pies de Cristo, en su presencia y plenitud de gozo. Para concluir, el Señor nos compara con dos tipos de hombres: un sabio o un insensato. ¿Quién eres tú? 2. Lo que hacemos y construimos tarde o temprano será probado. Número 3. Cada uno tendrá su recompensa. 4. Nos advierte de lo que puede pasar. Y número 5. No te rindas. No te rindas. Lucha con Dios. Lucha con la ayuda de Dios. Este es mi deseo en el nombre de Cristo Jesús. Padre, levanta a aquel hombre que está allí al otro lado de este audio. Levántalo, Padre, y dale fe, y dale esperanzas, y dale fuerzas. Y hazle ver que no está solo, sino que tú estás a favor de su vida, queriéndole animar, guardar y fortalecer. Gracias, Padre, porque eres Dios, y que todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es para aquellos que conforme a tu propósito son llamados. Bendice su vida. El que no conoce de ti, enséñale que tú tienes una palabra de bien para su corazón. Alienta su vida y permite que esta palabra haga aquello para lo cual fue enviada. Que sea como el agua que baja de los ríos, que sale de los ríos y riega, y todo lo que está a su alrededor le da nuevamente vida. Permite que esto sea una realidad. Da a ese corazón seco la esperanza, y dale a ese corazón las fuerzas para seguir adelante a través de ti. En el nombre de Jesús te oro, Padre. Amén, Señor. Amado del Señor, la paz de Dios sea sobre tu vida, la gracia de Dios siga fortaleciendo tu corazón, y te animo que sigas orando al Señor, te animo en el nombre del Señor que sigas leyendo la palabra de Dios. Y no te desanimes. Los tiempos son difíciles y creo que se van a poner aún más difíciles, pero todo es anticipo de que habrá más males aún mayores. Te animo en el nombre de Jesús a que busques su presencia. Te animo en el nombre de Jesús que dobles tu corazón totalmente y ya no claudiquemos entre dos pensamientos. Solamente a Dios buscar con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, así sea. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús, Antonio Guerrero. Bendiciones.